Sans tarder, passer la parole à Karina Felitti. Karina Felitti est historienne et anthropologue. Elle est chercheuse au CONICET, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. No sé por qué me lancé a hablar en francés, no importa. Karina habla muy bien francés. Se ha ocupado muchísimo de la historia de las mujeres en Argentina y en México, de la justicia reproductiva, de las articulaciones entre religión, espiritualidad y feminismos. Tiene una obra importante publicada sobre cuestiones de género y es actualmente profesora invitada para todo el año universitario en el IHL, lo que es un verdadero privilegio para nosotros. Karina, bueno, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por este espacio, y Ariana especialmente, que te has ocupado tanto. Bueno, yo también voy a hacer un recorrido de estos 40 años poniendo el acento en algunos momentos claves de las políticas de salud sexual y reproductiva, sobre todo las políticas reproductivas. Con flechita en el teclado. Ah, ahí está. Okay. Entonces, la idea es primero compartir tres momentos que también pueden ser considerados hitos en términos de los efectos que tienen en la población, sobre todo en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar, en 1986, en el 2002 y en el 2021. Poner en discusión unos momentos de pasaje conceptuales, que son también pasajes en consideraciones políticas, del control demográfico a la planificación familiar y de derechos reproductivos a un paradigma de justicia reproductiva, que es lo que implican estos cambios en estos 40 años, y algunos desafíos actuales, ¿no?, que vienen dándose desde hace un tiempo, desde el momento en que empiezan a implementarse estas políticas, y los que podemos proyectar con el nuevo gobierno. Para irnos un poco más atrás y poder entender cuál es la novedad que trae el gobierno de Alfonsín en términos de políticas de reproducción, en los años 60 está instalada la idea de una explosión demográfica. Hay efectivamente un crecimiento muy grande y acelerado de la población mundial. Estamos en el contexto de Guerra Fría, estamos en el momento de que empiezan a pensarse y a implementarse políticas desarrollistas, y hay una lectura de los organismos internacionales y de los gobiernos del llamado primer mundo en ese momento, que asocian el crecimiento de la población con mayor conflictividad social y con un peligro para el desarrollo del capitalismo, y ven en la planificación familiar una solución a este problema. En ese contexto es que empiezan a desarrollarse métodos anticonceptivos modernos, como la píldora anticonceptiva o los dispositivos intrauterinos de nueva generación, y también empiezan a crearse organizaciones en distintos países del mundo, en América Latina en particular, de planificación familiar. En el año 66 se crea la Asociación Argentina de Protección Familiar, que tiene el apoyo de la Internacional de Planificación Familiar, que está radicada en los Estados Unidos, y en el año 68, en la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán, se establece, las Naciones Unidas establecen que la planificación familiar es un derecho humano. Esto le da apoyo a la Asociación Argentina y a las que están funcionando en otros países de la región, y tienen, por otro lado, como contra, la encíclica de la vida humana, la encíclica que anuncia Pablo VI también en el 68, que rechaza las políticas de control demográfico y que plantea que solamente la abstinencia sexual, los métodos naturales, son los métodos reconocidos por la Iglesia. En el año 74, ¿no?, muy poco antes de la dictadura, el peronismo, el tercer gobierno peronista, establece por primera vez políticas pronatalistas coercitivas. Esto es que ya no se va a alentar que las familias, las mujeres tengan hijos con argumentos de que la Argentina es un país vacío, que necesita población, sino que se van a prohibir las actividades de planificación familiar y se van a poner obstáculos al acceso de los anticonceptivos que podían venderse en farmacia. Esta medida, digamos, ¿no?, que se toma como una medida de protección y como una forma de defender a la familia argentina, ¿no?, y también en alianza con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica esto claramente lo apoya porque estaba en contra de estos programas. Bueno, va a estar vigente este decreto
hasta, y acá venimos como al primer momento de estos 40 años de democracia, el año 86, cuando un nuevo decreto del gobierno de Alfonsín va a derogar este del tercer gobierno peronista y va a plantear que por primera vez se va a poner en un documento público que decidir responsablemente sobre la reproducción es un derecho humano. Lo interesante de los considerandos de este decreto es que aparecen como sujetos de derecho las familias, los individuos y las parejas, ¿no? Estamos en un momento de transición y por eso en un mismo párrafo tenemos estos tres actores que, como vamos a ver, digamos, ¿no?, en el momento siguiente, cuando en el 2002 se establezca el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿no?, y que todavía queda esta idea de la responsabilidad, una palabra que no sabemos muy bien qué será la procreación responsable, o sea, cómo entendemos la responsabilidad, cuál es la moralidad que está detrás de la definición de responsabilidad en este tema. Acá, digamos, ya se habla de individuos, se habla de sujetos de derecho, no de la familia. No estamos hablando ya de planificación familiar, que supone que haya una familia decidiendo cuántos hijos tener, sino de sujetos que deciden si van a reproducirse o no. Y en este caso, lo que se establece fuertemente en un artículo específico, en un punto de un artículo específico de esta ley, es potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, ¿no? En la sanción de esta ley hay muchas resistencias. La Iglesia Católica es uno de los actores que más se opone, justamente por la interpelación a los individuos, sino ya a las familias, también porque se incluyen métodos que la Iglesia considera abortivos, como el dispositivo intrauterino. Y se avanza más, ¿no?, en el 2006 con una ley que también incluye ya dentro de este programa las ligaduras de trompas y las vasectomías, ¿no? Entonces la anticoncepción quirúrgica también pasa a ser parte de los programas de salud sexual y procreación responsable. Esta ley, sin embargo, digamos, tenía un problema si pensamos en las personas con discapacidad, ya que el consentimiento, las personas con discapacidad no lo podían dar directamente, sino que lo tenían que dar a partir de tutores. Entonces, justamente, ¿no?, el desarrollo en estos años, ¿no?, porque ya estamos en el 2021, de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y también la mayor claridad a nivel internacional respecto a los derechos sexuales y reproductivos de esta población, hacen que esta ley se modifique y que quede bien claro que las personas con discapacidad también pueden decidir sobre su reproducción, ¿no?, y pueden consentir, y los agentes de salud tienen que hacer esto de los ajustes razonables para ejercer sus derechos. Esto es que si yo voy a estar informando a una persona que no puede oír, bueno, tengo que ver de qué manera le informo. Si no puede ver también, ¿no?, los ajustes razonables tienen que ver con esto y con explicar también del modo que puede entender la persona que está solicitando una práctica. El momento importante también en este recorrido tiene que ver con la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que es importante tener en cuenta. Obviamente en todos estos avances hay un movimiento feminista internacional y uno local muy fuerte. Podría haber también incluido en estos hitos cuando en el año 94 se reforma la Constitución y el movimiento de mujeres logra que en la Constitución reformada del 94 no se incluya ninguna cláusula que defienda el derecho del niño por nacer, que era una intención del gobierno menemista, y que esto facilita que después se pueda tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo sin reformar la Constitución, y también habilita que se empiecen a dar progresivos avances en este tema, como por ejemplo en el año 2007, cuando se establece un protocolo de atención de abortos no punibles, ¿no? Porque a ciencia cierta, más allá de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la clave está en que es voluntaria, que no tengo que dar ninguna causa para acceder al derecho al aborto ahora, después de la aprobación y reglamentación de esta ley, en la Argentina el Código Penal de los años 20, de 1921, ya establecía causales de acceso al aborto que eran lo suficientemente amplias para que entrase casi cualquier caso, ¿no? Porque si una de las causales era salud, bueno, la salud emocional, la salud psicológica también podía ser argumentada como causal y poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo.
que es distinto a tener una interrupción voluntaria, donde yo no tengo que dar ninguna explicación y solamente demando el servicio, ¿no? Y esa es la gran transformación que trae esta normativa. Y lo interesante también es que se da en el mismo momento que se sanciona esta ley, y también cuando las dos se reglamentan en enero del 2021, una ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que se conoce como ley de los 1000 días. Puse también esta imagen de aborto legal para chicos, chicas trans, porque la ley habla de las personas, de mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿no? Y no solamente de mujeres. Entonces ahí vemos también una transformación en quién es el sujeto de derecho de estas políticas, ¿no? Que antes veíamos que en el 2002 con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva se pone el énfasis en las mujeres, y ahora ya se está pensando en personas con capacidad de gestar, sin tampoco correr a las mujeres de la ley. Esto fue un asunto de discusión dentro del movimiento feminista y el activismo trans, ¿no? Bueno, ¿por qué las mujeres tienen que estar separadas? También son personas con capacidad de gestar, ¿por qué hay que nombrarlas? Bueno, porque históricamente la lucha la encabezaron mujeres, bueno, como una serie de disputas y de negociaciones de sentido que no tuvieron finales felices y que siguen siendo puntos de discusión. Y me interesa poner el ejemplo de las políticas que sigue adelante el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que en el 2003 sancionó su propia ley de salud sexual y reproductiva y que empezó a desarrollar sus propios programas, y que en el marco de esta última gestión, que yo estoy acompañando y que por eso la conozco de cerca, se relanzó un programa que se llama CUNITA, en este caso es el CUNITA bonaerense, que es un programa de acompañamiento a las familias, a la mujer o persona gestante y al bebé, y que se entrega un kit, como ven acá, que es una cunita, guías de acompañamiento, de orientaciones para la crianza, cuentos, un termómetro, ¿no? Una serie de elementos básicos, ¿no? Ropa, que durante el gobierno de Cristina Kirchner había tenido como una, o más bien durante el macrismo, ¿no? Como una mirada muy negativa respecto a acusaciones de corrupción que no se pudieron probar, pero que también había una crítica como más ideológica, ¿no? Respecto a, bueno, ¿por qué tenemos que estar regalando ropita al bebé? O sea, como que qué necesidad, o por qué la ropita es tan linda, ¿no? Porque la ropita era y es muy linda, ¿no? O sea, tiene muy buena calidad. No, bueno, no es necesario tanto. Pero la idea que está detrás de este programa tiene que ver con la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Y acá es como que entro en esta cuestión de la definición de justicia reproductiva, porque también se acompaña de un programa de acceso a las vasectomías, y en este caso a las vasectomías sin bisturí, que es una práctica ambulatoria que se resuelve muy fácilmente, que no requiere análisis previos, tampoco requiere gran tiempo de reposo, y que forma parte de estas políticas que buscan ampliar las personas que llegan a las políticas de reproducción y que no sea solamente centrado en las mujeres, ¿no? Si antes yo había puesto esta imagen de la revista Time de los años 60, donde solamente son mujeres las que están asociadas a este descontrol de la natalidad y se ven como responsables, como si no hubiera un varón que aporta el semen para que se produzca un embarazo, digamos, sino que son ellas las responsables, y es sobre sus cuerpos que se van a empezar a implementar medidas de planificación familiar, bueno, empezar a promocionar las vasectomías. Entonces, es esta la discusión respecto al paradigma de la justicia reproductiva, ampliando el alcance de las políticas de reproducción. La definición de justicia reproductiva tiene que ver con el derecho a no tener hijos, a tenerlos en un ambiente seguro y sano, y a conservar la autonomía corporal personal. Y acá puse una imagen de Loretta Ross, que es una de las creadoras de este concepto, junto con otras mujeres de color, que claramente fueron víctimas en muchos casos de esterilizaciones forzadas, ¿no? Y que tenían una agenda muy diferente a las de las feministas blancas de clase media heterosexuales, ¿no? Que demandaban el acceso al aborto o a las píldoras anticonceptivas. En otros casos lo que las mujeres de color demandaban era justamente que no las esterilizaran contra su voluntad o que acompañaran sus maternidades con políticas sociales, ¿no? Por eso justicia reproductiva también tiene que ver con la justicia social. Entonces, pensando en los desafíos actuales y los que vienen, ¿no? Y digamos, sabemos que tenemos un presidente que está en contra de la educación sexual integral,
que tenemos un movimiento anti-derechos sexuales y reproductivos y anti-educación sexual integral, movimiento religioso, con actores religiosos, tanto del catolicismo y también de las iglesias evangélicas, muy fuerte, ¿no? Esta imagen es de los debates del 2018 y también, creo que sí, esa es del 2018, pero bueno, hay muchas imágenes, quizás lo han visto, ¿no? O sea, este feto gigante que fue meme, ¿no? y que anda por ahí, y que justamente es la representación de una bebé, se llama Alma, porque también era una manera de utilizar el argumento de las esterilizaciones involuntarias y de los feminicidios y de los abortos forzados, ¿no? Como para usar ciertas denuncias del feminismo, pero a favor de esta posición. Y tenemos algo novedoso en el sentido de que hay como un bloque de personas que están en contra de estos derechos, quizás durante el gobierno de Menem también, ¿no? O sea, Menem también estaba en contra de que se pudiera avanzar en este tema, de hecho creó el Día del Niño por Nacer, casi como compensación a no haber podido reformar la Constitución con este artículo que impulsaba, pero bueno, ahora tenemos una serie de leyes y de programas en funcionamiento que sería mucho más difícil revertir. Durante el menemismo lo que no se pudo hacer fue avanzar. En este caso, digamos, lo que hay que hacer es cuidar estas leyes y estos programas, pero a mí me interesa, digamos, pensar primero en la cuestión del presupuesto, porque sin presupuesto para comprar métodos anticonceptivos, digamos, claramente, digamos, por más que la ley siga estando y los programas no se desarticulen en su existencia o como se nombren, pero no tienen dinero, esto es un problema. También pensar en la lentitud de los procesos de transformación en las instituciones de salud, pero podría pensarlo también para las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué pasa con la educación sexual integral? Pero no ya como política pública general, sino en las escuelas, con los docentes. Y en el caso de las instituciones de salud, el gran desafío, digamos, que está en proceso y que sería una pena, como antes comentaban los compañeros, respecto a, bueno, los cambios en las políticas económicas, como que no hay una continuidad, no hay un proyecto a largo plazo. En este caso, cambiar un modelo que está basado en el control, ¿no? Ir a los controles prenatales, ¿no? Y llamarlos cuidados prenatales, ¿no? O sea, empezar a pensar que la salud tiene que ser una política de cuidado y no una política de control de los cuerpos. Esto es un cambio muy importante, ¿no? O sea, también interpelar a los efectores de salud o a las personas que están en las consejerías de salud sexual y reproductiva, es decir, ¿ofreciste la vasectomía también, aparte de solamente ofrecer a esta pareja, digamos, que vino a consultar, o a esta pareja que acaba de tener un bebé, hablaste de la vasectomía o solamente, bueno, ponete un implante o llévate las píldoras o venía a colocarte un DIU, ¿no? ¿En qué medida también podemos ahí hacer traccionar, ¿no? Como dicen en la política, una transformación? Y por último, también la cuestión del regreso de políticas de control demográfico con estos gobiernos de derecha que tienen un discurso como muy en contra de todo esto del aborto, de la educación sexual, pero después, como pasó también durante el gobierno de Macri, se crean programas como el ENIA, que es un programa de prevención del embarazo adolescente, que está muy bien, digamos que ese programa existe, que de hecho fue la forma de continuar con la educación sexual integral en un gobierno que estaba en contra de la educación sexual integral, pero que le convenía que hubiera menos embarazos en las adolescencias, digamos, porque era una manera también de tener menos problemas sociales en ciertos sectores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las dos caras de estos gobiernos neoliberales con respecto a las políticas demográficas que han dicho cosas y han hecho otras, ¿no? De hecho, durante la dictadura se prohibió también la planificación familiar, continuaron con este decreto del peronismo, pero yo durante mi investigación doctoral, digamos, que fue sobre ese tema, en los años 60 y 70, encontré muchísimos ejemplos de programas de planificación familiar y de capacitaciones organizadas por militares en distintas provincias, en distintas zonas rurales, porque, como dijo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, es más sencillo matar a los guerrilleros en los úteros que en las montañas. Bueno, gracias.